Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos aquí en este día para celebrar a dos santos de nuestra Santa Madre Iglesia, a San Timoteo y Tito. Esos dos apóstoles y discípulos de San Pablo. Recuerden que ayer celebramos, 25 de enero, celebramos la fiesta de San Pablo Apóstol, y hoy celebramos a Tito y Timoteo, dos discípulos colaboradores del apóstol San Pablo que vivieron en Éfeso y Creta. Ellos respectivamente, ellos vivieron ahí, ellos fueron destinatarios de las cartas llamadas, las cartas que San Pablo escribió. Estas dos son pastorales, que nos hablan a nosotros los que estamos de cierta manera al frente o liderando o guiando un rebaño. Nos ayuda mucho leer estas cartas para poder pastorear a un rebaño. Y por eso ahora nos presentan dos lecturas a la que uno quiere escoger. Está la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, del capítulo 1 y versículo del 1 al 8, y la otra puede ser la carta del apóstol San Pablo a Tito, también capítulo 1 y versículo del 1 al 5. Pero vamos a escoger pues la primera que nos presentan aquí, y luego tenemos el Salmo 95 para que usted lo medite en su casa a la hora de hacer una oración, y seguido de ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 9. Y vamos a leer hoy la primera lectura, que es la del apóstol San Pablo, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos, y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tú tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar unos 2 minutitos aquí sobre esta lectura. Miren, dice San Pablo, comienza la segunda carta de San Pablo a Timoteo, diciéndole que él, por voluntad de Dios, está conforme con la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Y le dice: Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia, la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Te deseo lo mejor para ti. Te deseo que te vaya bien. Y me recuerdo cuando me despedí. Recuerden que Timoteo era un joven que cuando llegó a San Pablo, a ese lugar donde él vivía con su abuela y su mamá, vamos a decir que lo entrenó, fue su discípulo bien jovencito. Y cuando San Pablo se despide de él, pues obviamente cuando uno despide a un buen amigo,
pues brotan lágrimas, ¿no? Y él lo instruyó y por eso le dice, mira, hace algo que te recuerde lo que te enseñaron tus padres, en este caso su mamá y su abuela, porque su papá no creía mucho, era una persona que tenía diferentes creencias, pero su abuela y su mamá sí, ellas sí lo instruyeron a él y dice, por la fe de ellas, por lo que te enseñaron ellas, evangeliza, no te avergüences de Jesús como yo no me avergüenzo de Jesús, te dice. Y también por tu fe, porque sé que has tenido una fe grande. ¿Por qué? Porque yo te conozco. Eso significa, mis hermanos, que en esta fiesta de Timoteo y Tito, dos seguidores de San Pablo entrenó bien a sus discípulos. Entonces nosotros, cuando ya estemos en las últimas etapas de nuestra vida, diciéndolo porque si tuviéramos una enfermedad, ¿verdad? Sería como dejar un legado a aquellos que vienen detrás de nosotros. En tu familia, ¿a quién usted va a dejar que siga su camino en la vida espiritual? ¿Quién va a dar testimonio de que usted lo instruyó, de que usted le dejó lo mejor de lo mejor? Una fe, como la mamá de Timoteo, su abuela Loida y su mamá Berenice, permítanme les digo cómo se llama la mamá de Timoteo. Dice la fe sincera que tuvieron tu abuela, dice, abuela Loida y tu madre Eunice. La abuela de Timoteo, Loida y su madre Eunice fueron las que le enseñaron a Timoteo el camino espiritual, el camino de la vida, el camino de Dios. Recuérdese su abuela cuando lo ponía a rezar el rosario, lo ponía a orar ante el Señor, a rezar el Padre Nuestro y la de María. Recuerde de esa mamá que tal vez en su vejez le enseñó de que necesitamos ir a la casa del Padre, a platicar con Él, a visitarlo, a confesarnos, a seguir nuestro caminar en perfección, podemos decir, porque estamos llamados a la perfección. Entonces, mi hermano, recuérdese de quienes le enseñaron la fe. Y acuérdese de que usted también debe de dejar un legado para que el día de mañana le recuerden a usted. Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi padrino, mi compadre, el familiar que sea más cercano, me dejó un regalo, una herencia que no se puede comprar por nada en el mundo, y es la fe para dar testimonio de que Jesús está vivo. Amén. Bendiciones. Adiós.